301, Carla Preciosa. Sí, buenas tardes, Missy. Ya, muchas gracias, preciosos. Muchísimas gracias. Vamos a... ¿qué tal, Melanie? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Ya, vamos entonces a empezar nuestras clases. Estoy en clases. Ok. Muy buenas tardes. Nuestra primera semana está relacionado con el origen de la vida, las teorías del origen de la vida y además las teorías evolucionistas, ¿no? Con el padre que viene a ser Charles Darwin. ¿Ya? Entonces tenemos entonces que hablar acerca de el origen de la vida. El origen de la vida. Muy bien. ¿Ya? Entonces empezamos. El origen de la vida. Hay varias teorías del origen de la vida. La teoría creacionista, la teoría de la panspermia, la teoría y experimentos que realizaron desde un inicio. No olviden que la investigación comienza a partir de la observación. Entonces, ¿qué nos proponen? Nos proponen que el origen de la vida pudo haber sido de la nada, o sea, por la observación. Ellos observaban que encontraban trozos de troncos de madera en los ríos flotando y de repente al día siguiente, como siguen observando esos troncos en el río, vieron que se convertía en cocodrilo. Entonces, ellos pensaban que la vida surgía de la madera, por ejemplo, daba lugar a los cocodrilos y seguían todavía proponiendo el origen de la nada, la teoría abiogénesis. Entonces, tenemos dos versiones, la versión idealista y la versión materialista. La versión idealista, ¿no? Esto lo impulsa, dice, la fuerza vital, el espíritu, ¿no? Algo como una teoría creacionista o la Pachamama, algo por el estilo, ¿no? Una versión idealista, porque a partir de un paradigma tenían esa idea. Pero por otro lado tenemos la versión materialista. En cuanto a la versión materialista nos indica que ver para creer, ¿no? Entonces ellos observaban y eso les mantenía, dice, que los seres vivos surgen a partir de una materia inanimada, ¿no? O sea, sin necesidad del impulso vital, de la creacionista, sino solamente de un impulso vital, ¿no? Entonces, la versión materialista era que tenían que observar, ¿no? Una vez que observaban, decían que había la generación espontánea. Podía haber vida, dice, con la generación espontánea. Esta generación espontánea prácticamente surge, dice, a partir, tenemos de Platón, grandes filósofos, ¿no? Como Tales de Mileto, Demócrito, ¿no? Estos filósofos, Anaxímenes también, ¿no? Propone la teoría de la generación espontánea. Todo era a partir de la observación. Seguían observando la naturaleza y veían que cuando dejaban trozos de carne, estos trozos de carne se transformaban en gusanos. Entonces dijeron, entonces la carne daba lugar a los gusanos. Entonces seguían observando la naturaleza. Después de una lluvia, quienes hacen bulla son los anfibios. Entonces dijeron que los anfibios, como estos sapitos, daban lugar a la formación la lluvia traía a los sapos. Pero sin embargo sabemos que estos animales son ectodérmicos y como son ectodérmicos, permiten su reproducción
en climas cálidos, ¿no? Donde hay la presencia de humedad, lluvia. Entonces el macho, ¿qué hace? Croa llama a la hembra para realizar el amplexo. Una vez que realiza el amplexo, gracias al amplexo comienza la formación de estos anfibios, ¿no? Es lo que pensaban ellos a partir de la observación. Ya por el año 1577, porque todos estos filósofos son, pues, datan antes de Cristo, ¿no? De 384, 322 antes de Cristo. En cambio, por el año de 1577 a 1644, tenemos a Jean-Baptiste van Helmont. Jean-Baptiste van Helmont, él realiza un experimento al mundo científico, ¿no? Va a colocar en unos frascos, ¿no? Trozos de carne. Miento. Él aprovecha la fuerza vital. Él aprovecha la fuerza vital, ¿ya? Entonces, en su experimento, agarra su camisa sucia, lo coloca en un frasco, ¿no? Abierto y le agrega granos de trigo. Entonces dice que después de 21 días van a ver que van a aparecer roedores, sapos, perdón, roedores, ratones, ¿no? Entonces, vieron pues que realmente después de 21 días observaron a esos roedores. ¿Ah? Entonces, que la carne trae a los gusanos, ahora su experimento de Jean-Baptiste Van Helmont dice que la fuerza vital trajo consigo a los roedores, ¿no? De la camisa sucia, pero co como vemos, estos animales, ¿no? En realidad el primer sentido. ¿Cuál es el primer sentido? El olfato, el primer par craneal, el olfato. Entonces, lo que estos animales han desarrollado, ¿no? Y utilizado su olfato. Gracias al olfato, este díptero, mosca, artrópodo, ha sido guiado hacia el alimento, la carne putrefacta, y dejó por instinto sus hijos, su prole, sus huevitos, para que su prole encuentre alimento inmediato. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ha tenido que suceder, ¿no? Los artrópodos guiados por su olfato han ido allí y no como dicen los filósofos mediante su observación que la carne dio lugar a los gusanos, mentira. Entonces una vez que ha dejado a sus huevitos estos dípteros, estas moscas, continúa su metamorfosis, no olviden, metábolo, huevo, larva, larva, adulto, otros pasan huevo, larva, pupa, ¿no? Entonces, dentro de su estado metamorfósico de huevo a larva es que eclosionan y encuentran alimento inmediato. Eso es lo que ha pasado con los artrópodos dipteros. Ahora, con Jean-Baptiste Van Helmont, en realidad no era pues la fuerza vital, ¿no? Sigue siendo, pertenece a la generación espontánea, su experimento. Luego ya por el año de 1626, ya casi un siglo después, hasta 1698, tenemos a Francesco Redi. Francesco Redi, más bien, él sí hace su experimento, ¿no? En unos frascos les coloca la mitad de trozos de carne, ¿no? Le coloca abierto, lo deja abierto el frasco y en el otro la otra parte del experimento lo deja bien cerrado, ¿no? Entonces, pero lo cierra con una telita, como especie de una gasa, y los otros herméticamente cerrados. Entonces, ¿qué pasó con los frascos herméticamente cerrados? No pasó nada, ni siquiera por ahí cerca estaban volando los dípteros, porque no olviden que ellos son guiados por el olfato, sino que los que estaban colocados con especie de una tela, ¿no? Cubierto, ellos estaban volando alrededor porque siguen oliendo, ¿no? En cambio, los que estaban de frasco abierto, allí sí entraban. Y
él demuestra, ¿no?, que la vida solo puede originarse a partir de otra forma de vida preexistente, parecido al aforismo, ¿no?, de Rudolf Virchow. ¿Qué dice el aforismo de Rudolf Virchow? Célula, que toda célula proviene de otra preexistente. Entonces, Francisco Redi también, ¿no?, argumenta que a partir, dice, la vida, a partir de otra preexistente, se forma. Entonces el mundo científico lo rechaza totalmente, ¿no? A pesar de que la prueba estaba allí, ¿no? Veía que los frascos que estaban abiertos, las moscas dejaban sus huevitos y eclosionaban en larvas, gusanos, ¿no? Pero el mundo científico le rechaza esta teoría, ¿no? Y continúan con la generación espontánea. Entonces, Francisco Redi propone la teoría biogénesis, ¿no? Que todo origen de la vida proviene de otra preexistente. Luego, pero continúa todavía dentro del grupo de la generación espontánea. Tenemos a este personaje, Antonio van Leeuwenhoek. Antonio van Leeuwenhoek desde muy pequeño ha estado en contacto con la naturaleza, puesto que su papá le llevaba de un lugar a otro, entonces que era un comerciante de telas. ¿Y qué sucede con Antonio van Leeuwenhoek? Desde niño, él observando a la naturaleza, dice que posiblemente, ¿no? Posiblemente haya vida que su vista no puede ver, ¿no? Incluso si hacía esa pregunta, si hay vida que su vista no puede ver, ¿no? Entonces le gustaba perseguir, mirar, observar qué hacen las abejas, qué hacen las hormigas, ¿no? Los andaba persiguiéndolos, ¿no? Observándolos. Entonces eso le inquietó si su vista no podía ver a seres, ¿no? Que pudiese haber. Así que pasa el tiempo ya cuando los hermanos Hansen inventan el microscopio, así es que Antonio van Leeuwenhoek comienza también a construir el microscopio, ¿no? Ya con la base de los hermanos Hansen, ¿no? Por eso que algunos autores a Antonio van Leeuwenhoek le dan mérito del inventor del microscopio, ¿ya? Pero más antiguos fueron los hermanos Hansen, o por esa temporada. Entonces, Antonio van Leeuwenhoek, para ver si su instrumento funciona, hizo la prueba. ¿Y cómo iba a ser la prueba? Comenzó a utilizar todos sus fluidos, o sea, fluido moco, lágrimas, sudor, saliva, ¿no? Lo puso en un trozo de vidrio, ¿ya? Y no observaba nada, no observaba nada. Así es que, ¿qué hizo? Él fue el primero en agarrar una gota de agua estancada, lo colocó en este trozo de vidrio y lo coloca al instrumento y observa unos pequeños animalitos, ¿no? Que se movían por acá, por allá, y él los llamó los animálculos, ¿no? Pero para el mundo científico estos son los primeros animales y estos primero, animales, logos, estudio, tratado, conocimiento, ciencia, la ciencia de los primeros animales, la protozoología. Ahí tenemos a los sarcodinos, a los mastigóforos, a los infusorios, a los esporozoos, toda esa gran gama de microorganismos, ¿no? Él observa por primera vez en una gota de agua estancada, los protozoos. A Antonio van Leeuwenhoek también le damos mérito de haber observado, el primero en observar a las bacterias, el primero en observar a los protozoos, el primero en observar las células sanguíneas. No olviden que también observaba sus fluidos corporales, sangre también. Antonio van Leeuwenhoek fue el primero en observar al espermatozoide. ¿Cómo lo obtuvo? Ya lo dejo a su imaginación. La teoría sigue la generación espontánea. Para el mundo científico, la teoría de Antonio van Leeuwenhoek seguía con la generación espontánea. ¿Qué les parece? ¿Mm? Por el año de 1632 a 1723 tenemos a Lázaro Spallanzani.
Lázaro Spallanzani, ¿no? Experimenta un caldo de carne, ¿no? Caliente. De igual manera, lo coloca en 4 frascos abiertos y en 4 frascos herméticamente cerrados. Entonces, en esos frascos que estaban abiertos y era pues un caldo de carne, ¿no? Lógicamente que quienes iban a acercarse son pues los dípteros, atraídos por el olfato, ponían sus huevitos y estos que eclosionan en gusanos o larvas. Pero, sin embargo, ya Lázaro Spallanzani estaba convenciendo al mundo científico, pero por ahí nomás, hasta que apareció el padre de la microbiología. El padre de la microbiología, Louis Pasteur, fue un químico francés. Prácticamente Louis Pasteur puso fin a la generación espontánea. Dijo, ya no, ya, aquí les demuestro, ¿no? Que realmente la generación espontánea no existe. ¿Cómo una materia inanimada va a dar una forma de vida? Imposible. Así es que sus experimentos microbiológicos, cultivos, ¿no? Que empieza a realizar, les demuestra al mundo científico con un frasco que tenía el cuello de un cisne, algo dobladito, ¿no? Algo doblado. Entonces, al estar doblado, esa estructura, ¿no? Entonces, colocó allí igualito, ¿no? Un caldo de infusión, ¿no? Y para demostrar que en el ambiente hay microorganismos, dijo pues que sí hay, pero ¿dónde están? ¿Dónde están esos microorganismos? Ah, ya entonces, ¿cómo les demuestra al mundo científico? Trajo como consecuencias, dice, ya, no lo ha cerrado, ¿eh? No lo ha cerrado, porque todos los experimentos anteriores lo cerraban, lo dejaban abierto, esto no, no lo cerró. Entonces resulta que al tener como especie de un cuello de cisne, entonces entran los microorganismos, ¿no? Millones que hay en el ambiente, pero el primer día, segundo día, no han llegado hasta el frasco, pues donde está, ¿no? Entonces solamente estaban en las paredes de ese tubo hasta que llega el momento de demostrarles, ¿no? Miren, aquí está el caldo, no hay ningún ser vivo acá. Entonces no podemos hablar de la generación espontánea, pero eso sí, lo parte el tubo, lo coloca y ahí están los microorganismos, ¿se dan cuenta? Entonces en el ambiente sí hay microorganismos. Como dice Antonio Van Leeuwenhoek, no puede ser visto por la vista, pero eso sí, no es generación espontánea, sino que una vida proviene de otra preexistente. ¿Quién dijo por primera vez? Francesco Redi. Muy bien, Louis Pasteur, prácticamente este químico francés, puso fin a la generación espontánea, ¿no? Miren con este experimento, ¿ven? Pone el caldo, luego le agrega, miren, es un tubo contorneado, ¿no? Entonces, cuando abren acá, no hay microorganismos, ¿se dan cuenta? Y cuando lo rompe, y encuentran la presencia de microorganismos contaminados. Entonces, prácticamente el polvo, estas partículas pequeñas, estos microorganismos, estaban retenidos acá y no llegaron al caldo. ¿Se dan cuenta? No llegaron al caldo. Muy bien, entonces así comienza el final y el inicio de la vida, ¿no? De la vida, con Louis Pasteur, porque más antes todo era generación espontánea. ¿Ah? No olviden, que tenemos prácticamente a Jean-Baptiste Van Helmont con su experimento de los ratones, la fuerza vital, Francesco Redi, que dice que toda vida proviene de otra preexistente, pero no le han creído, ¿no? Pero propone la teoría de la biogénesis, ¿no? Luego tenemos a Antonio Van Leeuwenhoek, fue el primero en observar muchos microorganismos, Lázaro Spallanzani, su experimento en caldo, y Louis Pasteur. Louis Pasteur. Muy bien, la hipótesis de la panspermia o cosmozoica. Esta teoría, hipótesis,
hipótesis, ¿no? Tenemos que dar mérito a Arrhenius. ¿Quién fue Arrhenius, ¿no? ¿Qué dice a partir de la hipótesis de la panspermia? Svan Augusto Arrhenius. Svan Augusto Arrhenius en el año 1906, él propone que la vida, ¿no? La vida ha podido venir de otro cosmos, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Pero su hipótesis pudo haber llegado de otro cosmos, ¿no? Llegó a nuestro planeta en el interior de un meteorito, acá dentro de un meteorito, ahí ha llegado y trajo consigo a este ser vivo. Este ser vivo ha tenido que ser una bacteria, una procariota, un ser vivo que vino con su propio combustible, totalmente anaeróbico, o sea, vino con su gas metano, ¿no? Esa es la hipótesis de Svan Augusto Arrhenius, físico y químico sueco. Esta hipótesis de otro cosmos que ha podido llegar un ser vivo. Luego, ah, ¿no? Luego tenemos también que nuestro planeta en ese entonces soportaba temperaturas extremadamente bajas bajo cero. Había influencia de rayos ultravioletas, radiaciones cósmicas intensas. Indica que estas bacterias eran pues altamente resistentes. Dice, en septiembre del año 2007, la Agencia Espacial Europea lanzó, dice, la sonda Fotón M3 con el objetivo de realizar experimentos de microgravedad. Se trataba de una misión robótica. Sin embargo, a bordo de la nave viajaban unos interesantes astronautas. Estamos hablando de quiénes, de estos seres vivos, ¿no? Bueno, la Agencia Espacial lanzó esta sonda Fotón M3, porque sabemos que nuestro planeta está tan herméticamente cerrado. El único que todos los días entra viene a ser el Sol. El Sol es el que entra, pero no entra el 100%, solamente entra lo que la capa de ozono le permite y luego regresan por refracción. ¿No ves que es una capa filtrante? Entonces entra suficiente fuente lumínica, fuente calórica para que las plantitas productoras la puedan capturar y puedan elaborar alimento, porque ellos son los únicos productores que transforman de inorgánico a orgánico, ¿se dan cuenta? Muy bien, entonces se les conoce como los osos de agua, ¿no? Popularmente son los osos de agua, unos invertebrados microscópicos que han colonizado, dice, todos los rincones del planeta con más de 1000 especies diferentes. La teoría quimiosintética, el hombre sigue haciendo sus experimentos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, por esto que la hipótesis de la panspermia, que ha podido llegar un ser vivo de otro planeta, es que se tiene esta hipótesis. Teoría quimiosintética. En esta teoría quimiosintética tenemos primeramente a Alexander Oparin. ¿Ah? Desde el año de 1924 a 1928, durante 4 años, Alexander Oparin, un bioquímico ruso, y John Haldane, un biólogo inglés, ¿ya? Entonces prácticamente un bioquímico ruso y un biólogo inglés, como viene a ser Haldane. Entonces Oparin y Haldane se juntan y realizan la teoría quimiosintética. ¿En qué consiste su teoría quimiosintética? Dice, mediante el enfriamiento parcial que realizan a los océanos primitivos, ¿no? Un enfriamiento parcial, ¿no? Donde había presencia de gas metano, ¿no? ¿Qué más? Había agua, estructura molecular del agua, había hidrógeno,
había hidrógeno, gas metano, entonces, y oxígeno disuelto en la atmósfera, entonces permitió la conformación del vapor de agua, ya que había influencia y entrada de la fuente lumínica y fuente calórica, para dar lugar a los protobiontes, ¿no? Entonces, Oparín y Haldane en el año 1924 a 1928, ¿no? Proponen la presencia de los protobiontes, haciendo este experimento del enfriamiento parcial de los océanos primitivos, ¿no? Primitivos. Entonces dice, presentan estos protobiontes, dice, una cabeza hidrófila, amante al agua, una membrana de doble capa de fosfolípidos, como las envolturas plasmáticas de las células, ¿no? Fosfolipídica, una solución acuosa, una cola lipófila, ¿no? Entonces, los protobiontes, dice, han sido las primeras estructuras y formaciones de moléculas orgánicas que pudieron haber evolucionado los primeros seres vivos. Dice, exhiben propiedades como la reproducción simple, también realizan metabolismo, además también la excitabilidad. Una célula procariota, de una protobionte a una célula procariota. Es la teoría quimiosintética a partir del enfriamiento parcial de los océanos primitivos. Bueno, este experimento, ya empezamos la asociación de científicos, ¿no? Primero Oparín y Haldane, y luego tenemos a Miller y Urey. Miller y Urey, estos científicos americanos, Stanley Miller y Harold Urey, diseñaron un experimento. Este experimento en el que intentaban, ¿qué cosa? Dice, simular una condición de la atmósfera, van a simular, y para ello van a utilizar frascos, fiolas, ¿no? En donde aplicaron electrodos, dice, y estos gases simularon los componentes de una atmósfera primitiva, luego le pusieron un refrigerante con agua fría, luego una bomba de vacío, ¿no? ¿Y qué cosa obtuvieron? Moléculas orgánicas. ¿Podrán creer, no? Con este experimento que realizan Miller y Urey, obtuvieron moléculas orgánicas, o sea, la unidad de las grasas, los ácidos grasos, la unidad de los carbohidratos, monosacáridos, monosas, la unidad de las proteínas, aminoácidos, y eso es lo que encontraron ellos, ¿no? Estos compuestos disueltos a partir de gas metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, obtuvieron alcohol, cetonas, ácidos orgánicos, éteres, ¿no? Y estos éteres, ácidos orgánicos, ¿no? Alcoholes conformaron los primeros monómeros que vienen a ser los aminoácidos de los polímeros proteínas, los ácidos grasos de los polímeros lípidos, los monosacáridos de los polímeros azúcares y los nucleótidos de los polímeros ácidos nucleicos, para conformar los coacervados. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, los coacervados, para conformar una estructura como viene a ser la célula procariota. La célula procariota. Entonces el experimento de Miller y Urey dio formar un experimento de lo inorgánico a orgánico y hasta la conformación de un ser vivo. ¿Qué le parece? Entonces el experimento de Miller y Urey fue mucho más, se acerca, ¿no?, a la realidad de este experimento. Ya que estos científicos americanos diseñaron con este experimento, ¿no?, de un océano primitivo en ebullición, para dar lugar, ¿no?, toda una atmósfera reductora para dar lugar a las moléculas de inorgánicas a orgánicas, producto de un conjunto de reacciones químicas, ¿no?, para formar unidades orgánicas y luego polímeros.
Lógicamente, la unidad de los seres vivos como los nucleótidos ADN, ARN, entonces ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico en el año de 1953. No olviden que esta conformación de ácidos nucleicos o unidades nucleótidos, ¿no? Que conformó a partir también de los coacervados para dar lugar a las células procariotas, totalmente anaeróbicas, células procariotas. Bien, ya tenemos la célula procariota con el experimento de Miller y Urey, ¿no? La teoría endosimbionte, esta teoría también es asombrosa, ¿no? Gracias a la teoría propuesta por Lynn Margulis en el año de 1967, Lynn Margulis argumenta que romper a la molécula del agua, no olviden que las plantitas hasta en la actualidad realizan el rompimiento de la molécula del agua. Durante la fotosíntesis aprovechan la captura de la luz solar y realizan fotólisis del agua. Rompen al agua, ¿no? Gracias ¿a quién? ¿Esos a quién rompen? Ah, ya, lo rompen gracias a al elemento biocatalizador magnesio. Entonces el magnesio le pasa la voz, rompen la estructura molecular del agua, el hidrógeno se queda en la plantita y el oxígeno lo liberan a la atmósfera. Entonces al romper la molécula de agua, prácticamente, ¿no? Liberan oxígeno a la atmósfera. Ese es el primer paso según la teoría endosimbionte de Lynn Margulis. Dice, estas arqueas que se formaron, ¿no? Más una bacteria que viene a ser una célula procariota, ¿m? Colaboraron, dice, a la acción metabólica, o sea, hicieron simbiosis. Yo te apoyo y tú también y ambos nos apoyamos. Una simbiosis, pero una simbiosis externa. ¿Para qué? Para poder desarrollar organelos celulares. Y dentro de esos orgánulos celulares, un citoesqueleto para la bacteria se convirtió en mitocondria. Se convirtió en una mitocondria. ¿Ven? Dicen, ¿no? Una arquea con una bacteria juntaron para hacer una simbiosis y formaron la mitocondria. Formaron una mitocondria. Esta mitocondria como orgánulo celular, ¿qué pasó con esta mitocondria? Prácticamente vamos a encontrar a esta probacteria o procariotas, ¿no? Con la conformación de la actividad de las plantas como viene a ser amantes al color verde, gracias al elemento citocromo hierro, formaron los cloroplastos. Entonces tenemos dos organelos importantes, la mitocondria y el cloroplasto. La mitocondria y el cloroplasto. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a encontrar que las procariotas más la clorofila que realizan formaron o se convirtió en los cloroplastos. Ahora que tenemos a las mitocondrias y los cloroplastos, según la teoría endosimbionte, dice, ¿aquí qué hay? ¿Participa quién? En la segunda endosimbiosis vamos a ver que las espiroquetas, ¿no? Estas bacterias flageladas ayudaron a este organismo para su motilidad, ¿no? Movimiento gracias a los flagelos. En la segunda endosimbiosis. Entonces, podemos decir que tanto el cloroplasto como la mitocondria son dos orgánulos celulares que tienen su propio ADN. Tienen su propio ADN. Mitocondria, cloroplasto. Mitocondria, cloroplasto, no se olviden. Entonces, esta es la teoría simbionte que nos propone esta científica Lynn Margulis en el año de 1967. Bien, vamos con nuestra práctica, esta primera parte, las teorías a partir de la generación espontánea.
No olviden, generación espontánea y las teorías. No teorías de la evolución, solamente la teoría quimiosintética, la teoría del experimento de Miller y Urey, la teoría endosimbionte de Lynn Margulis. Bien, entonces dice, la primera pregunta, la corriente materialista, ver, de la generación espontánea plantea el origen de toda forma de vida, incluso del hombre, dice, ha podido surgir a partir del rocío. Oh, qué bien, Valeria, Carla, Beatriz, Carlos, Andrea, Luciana, Milagros, Catherine, Yuri, Carmen, Araceli. Muy bien, preciosos. Bierzi también tiene razón. Lógico, Mauricio, muy bien. Estamos hablando frente a la generación. Sergio Giovanni, ya, este niño ya se pasó de estudiar. Muy bien, felicitaciones, ¿no? Dice, en esta teoría del origen de la vida, de la generación espontánea, nos plantea pues el origen de toda forma de vida, incluso del hombre, dice, a partir del rocío, del sudor, del agua de mar, de suelos húmedos, ¿no? Sin embargo, el filósofo Aristóteles dice que sostuvo que la vida surgió de la interacción de la materia inerte con una fuerza supernatural capaz de infundir vida a lo que él lo denominó entelequia. Muy bien, chicos. ¿Por qué un alma? No puede ser, pues nómade, peor todavía un hombre primitivo nómade, ¿no? El vital, no, la teoría vital tampoco, la fuerza vegetativa ni que fuera una reproducción asexual. Entonces, la corriente idealista a partir de un paradigma, ¿no? Iniciada por Platón precisamente y continuando por el filósofo Aristóteles. La escuela de Aristóteles, la generación espontánea ha prevalecido por mucho tiempo. ¿Mm? Sostuvo que la vida surgió de la interacción de la materia inerte con una fuerza sobrenatural o supernatural, ¿no? Capaz de difundir vida. Esto lo denominó como entelequia. Esta es la idea aristotélica, ¿no? De que lo difundieron. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Ya Sergio nos ha dado la respuesta. Carambas. Uh, y tiene razón, ¿no? Dice, si colocamos ropa interior llena de sudor, con granos de trigo en un recipiente que tiene boca ancha, al cabo de 21 días dice que el olor cambia y el fermento también surgiendo ratones de la ropa interior penetrando a través de las cáscaras de trigo. Pero lo verdaderamente increíble es que los ratones de ambos sexos no son pequeños, ni deformes, ni defectuosos, sino que son adultos perfectos. O sea, ni siquiera crías, ya eran perfectos en 21 días, ¿no? Señalaré el autor del texto y con qué teoría está relacionada. Sabemos que es Jean-Baptiste Van Helmont, ¿no? Jean-Baptiste Van Helmont es el autor y en la teoría viene a ser la generación espontánea, como dice Sergio. Muy bien, niño, felicitaciones, tienes razón. ¿Mm? Entonces, la teoría de la fuerza vital, ¿no? Es la que nos propone Van Helmont. Muy bien. El vitalista Jean-Baptiste Van Helmont presentó una receta, ¿no? Según la cual las criaturas como piojos, pulgas, gusanos nacen de nuestras entrañas, dice, animados por la fuerza vital del alma humana, que incluso es capaz de impulsar el desarrollo de ratones a partir de la interacción de trigo y ropa interior con sudor. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Ahora dice, la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea. Caramba, Sergio se adelantó. Muy bien. Y tiene razón, muy bien, Carlos también, tiene razón. Luciana, muy bien, preciosa, caramba, Carmen.
Entonces, Lu también tiene razón. Estamos frente a la teoría, bien, Fabiola, Mauricio, la teoría de la generación espontánea fue descartada, dice. Muy bien, Andrea, ya que se demostró que no ocurría el desarrollo de microorganismos si previamente no había contacto con el aire. Entonces, ¿de dónde provenían los gérmenes? Dice que crecían sobre los medios de cultivo. Identifica el científico y la teoría respectiva que demostró que la vida solo puede originarse a partir de otra forma de vida preexistente. ¿Se acuerdan quién propuso eso también? Francesco Redi, ¿no? Pero no le creyeron, así que continúa en la generación espontánea. Puso fin a la generación espontánea, ya, ese sí, Louis Pasteur. Por eso que en la actualidad es considerado como el padre de la microbiología, Louis Pasteur. Louis Pasteur puso fin a la generación espontánea. ¿No? Puso fin a la generación espontánea. Prácticamente Louis Pasteur este, ya propone la teoría de la biogénesis. No olviden, Francesco Redi también, pero pertenece todavía a la teoría de la generación espontánea de la escuela de Aristóteles, ¿no? Muy bien, Louis Pasteur. Louis Pasteur, un químico, bacteriólogo francés, fundador de la microbiología, pionero de la medicina moderna. No olvidemos que su experimento para combatir la rabia hasta en la actualidad se sigue utilizando su método, aunque ahora ha cambiado, ¿no? Ya no está alrededor del ombligo, sino en el brazo. Entonces, este químico, bacteriólogo francés, fundador de la microbiología, pionero de la medicina moderna, dice, estando en París como director del Departamento de Ciencias de École Normale, como titular de la cátedra de química, emprendió una lucha con el biólogo francés Félix Pouchet y los fisiólogos teologizantes que eran defensores de la generación espontánea. Miren, contra ellos se fue. Con su experimento demostró que la vida solo puede originarse a partir de otra forma de vida preexistente, así desechando definitivamente la generación espontánea. ¿Qué les parece? Con su experimento, ¿no? Sus frascos prácticos que él utiliza. Muy bien, Cristina y Andrea también tienen razón. La generación espontánea. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 4. A ver, ¿qué me marcó ambas series? Tiene razón. Bueno, vamos con la siguiente, entonces tiene razón, ¿no? Muy bien, Luciana, Carlos, Araceli, Bierzi, Yanela. Muy bien, Lu, Juan, María, José también tienen razón. Esta es la hipótesis que postula Arrhenius, ¿no? El científico propulsor dice que postuló que la vida se originaría de algún lugar del universo, ¿no? Según él, en el espacio hay cuerpos celestes, planetas con condiciones particulares que les permiten ser los centros de vida, dice, y que son habitados por microorganismos. ¿Qué les parece? Los cuales, dice, generarían colas lanzadoras de esporas al espacio y serían los encargados de lanzar esporas. Es más, también lanzaron esporas de la Tierra al firmamento, al universo. Y no murieron, no murieron, se dan cuenta. Entonces las esporas son bien peligrosas porque están bien protegidas, ¿no? ¿A qué hipótesis nos estamos refiriendo, no? Como dice Andrea, María, Juan, Lu, ¿no? Estamos frente a la teoría de Arrhenius, no, frente a la hipótesis de Arrhenius. Y la hipótesis de Arrhenius viene a ser pan. En todo el mundo hay panspermia, la panspermia.
La hipótesis de la panspermia entonces plantea que la vida se originaría en algún lugar del universo y llegó a la Tierra a través de cometas, meteoritos, hace 4.500 millones de años, según Svan Augusto Arrhenius, ¿no? En su libro Erde und Weltall, en el año 1926, formuló la hipótesis según la cual los gérmenes de la vida están extendidos por todo el mundo, por todo el universo, pero solo se desarrollan cuando encuentran las condiciones adecuadas. Esa es otra teoría también, ¿no? Condiciones adecuadas. Mientras hay condiciones adecuadas, las formas de vida se encuentran desarrollando. Esta teoría fue recogida años más tarde por numerosos científicos, entre los cuales se cuentan Honley, Francis Crick, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Bien, vamos con la quinta pregunta. También tenemos, dice esta quinta pregunta. Muy bien, tiene razón. ¿Qué nos marcó Sergio? Vaya. Ahí tuvimos un pequeño error. Vamos entonces con la. Ay, carambas, ya está, porque vamos con la respuesta. Dice, un hallazgo, ¿ya? Un hallazgo ocurrido en diciembre del año 2013 en la localidad de Sri Lanka y que ha sido denominado el meteorito Polonnaru. Parecía estar contaminado por diatomeas fosilizadas, una variedad de alga, pero aparentemente de origen extraterrestre. ¿Ah? Muy bien. ¿Quién comenzó? Juan, Mauricio, Luciana, María José, Andrea. Andrea, muy bien. ¿Ya? Entonces dice, el descubrimiento ha dividido a la comunidad científica. Muchos estuvieron a favor y otros en contra. Si dicho hallazgo fuera verídico, ¿ya? Determine el propulsor y qué teoría o hipótesis apoyaría este hallazgo. Muy bien. Bien, este hallazgo que han encontrado en la localidad de Sri Lanka, ¿ya? A partir de ese meteorito, pues se le llama la teoría cosmozoica, la teoría de la panspermia, la teoría que se ha distribuido en todo el mundo. Entonces estoy entre la A, la B, la C y la E, ¿no es cierto? Pan hay en todo el mundo. Descarto la A, ¿por qué? Porque Anaximandro. Anaximandro es un filósofo y él nos habla de la generación espontánea. Descartado. Richard, no tiene nada que ver Richard científico con la cosmozoica. Si me hubieran puesto a Renius, todavía pasa, ¿no? Ahora, Haldam, ¿se acuerdan? Oparín se juntó con Haldam, y mediante una atmósfera primitiva hizo su experimento. ¿Y qué encontraron? Encontraron protobiontes, o sea, hasta célula procariota podría ser, son protobiontes en su experimento de Oparín y Haldam. Entonces, no está relacionado con este meteorito que llegó a la localidad de Sri Lanka, ¿no? Entonces, descartado la A, la B, la D. Me quedo con la C y con la E. La E, ¿por qué Anaxágoras? Anaxágoras es también la generación espontánea. No tiene nada que ver con la panspermia. ¿Se dan cuenta? Solamente por descarte me quedo con la C, ¿ya? Me quedo con la C. Pero veamos por qué, ¿ya? Este meteorito que fue hallado, dice, el 29 de diciembre del año 2000. Dime, Beatriz, no hay problema. Ha sido denominado Sí, Polonnaru. profesora, una pregunta, pero, ejemplo, la pregunta, bueno, el texto dice que se dio por unas diamoteas fosilizadas y según yo sé, en la teoría cosmozoica habla sobre bacterias fosilizadas, no Bacterias, tendrá una relación. bacterias. Claro, este,
¿Cuál es la relación? Las diatomeas también son los primeros animales, o seres vivos, perdón. Las diatomeas son primeros seres vivos que lo encontramos en el suelo. Actualmente hay bastantes diatomeas hablando de 1 centímetro cúbico, por ejemplo, en agua, en suelo, encontramos un conjunto de diatomeas que son seres microscópicos. Lógicamente que la teoría de Arrhenius tiene razón, ¿no? Habla de bacteria, una bacteria resistente, ¿no? Que vino con su propio gas metano. Pero sin embargo, es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis la de Arrhenius, Juan Augusto Arrhenius. Entonces dice, este meteorito que fue hallado es tan posible como Arrhenius propuso, ¿no? Que pudo haber llegado en el interior de un meteorito una bacteria. Es más todavía un ser vivo, dice Arrhenius, pero ya los investigadores identifican que es una bacteria, ¿ya? Entonces, es un ser vivo. Igual acá también este meteorito dice que ha sido denominado Polonnarup, parece estar contaminado por diatomeas fosilizadas, o sea, ya llegó en este meteorito diatomeas fosilizadas. Es más, es una teoría, no, miento, es una hipótesis, ¿ya? Es una hipótesis que no está aceptado porque no hay seres vivos que sean tan resistentes a las temperaturas extremas, por ejemplo, dentro de un meteorito, ¿no? Por ello es que queda como una hipótesis, pero por descarte, por eso les estaba explicándoles por descarte, Anaximandro, Anaxágoras eran pues de la generación espontánea. Richter, ¿no? No tiene nada que ver con la teoría cosmozoica. Pero miren, ¿ya? Según Chandra Sinha es el coautor de la panspermia. Ven, acá nos está aclarando que Wickramansinghé es el coautor de la panspermia. Entonces, esta persona, Chandra, como coautor de la panspermia, él propone el haber encontrado diatomeas fosilizadas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Diatomeas fosilizadas. Por eso es que este, se encuentra clasificado dentro de esta hipótesis de la panspermia, de la cosmozoica o de la exobiología, ¿no? Que propuso Svend Augusto Arrhenius, ¿ven? Entonces él es el coautor, el coautor. Entonces, como coautor, diatomeas fosilizadas. ¿Se dan cuenta? Beatriz, más o menos, ¿estás satisfecha? Sí, profesora, gracias. ¿No es cierto? Sí. Entonces me habla de un coautor, ¿ya? Porque si me hubiera dicho solamente de la panspermia de Arrhenius, ya, si es de Arrhenius tiene que ser bacteria, pues, ¿no? Pero en cambio este es de Wickramansinghé, es diatomeas fosilizadas. ¿Mm? Que también es una teoría de la panspermia, perdón, hipótesis. Pero aunque hay algunos textos que todavía lo consideran como teoría, ¿no? Pero es una hipótesis. Muy bien, entonces aclarado. Para este coautor, diatomeas fosilizadas. Para Arrhenius, bacteria. Muy bien. Y la bacteria tenía la forma de un chisito. Por eso que los primeros seres vivos están clasificados dentro de los cita, chizo viene de chisitos. ¿Han comido chisitos? Más o menos así, imagínense, pero que sean microscópicos. Así eran las bacterias que pudo haber llegado según esta hipótesis. Y fita significa planta, o sea, tenían comportamiento de planta, las llamadas chizofitas. Bien, en esta pregunta dice que esta teoría afirma que inicialmente la Tierra contaba con temperaturas altas. Lógico, estamos hablando de un núcleo candente. Y con el pasar del tiempo fue disminuyendo y comenzó, ¿qué cosa? A enfriarse. Y de ahí comenzaron a originarse los océanos. Para ese entonces la atmósfera era completamente diferente a como lo conocemos hoy día, ¿ya?
Prevalecía el vapor de agua, el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono, el hidrógeno. Tenemos CO2, hidrógeno, ya con eso tenemos los 4 elementos, ¿no? Básicos para los seres vivos. Muy bien, Catherine, Luciana, Andrea, Bierzi, tienen razón, ¿no? ¿Qué me marcó? A ver. ¿Quién era? Sergio. Sergio, ¿qué me dice en la pregunta número 6? Muy bien, precioso. La anterior nomás una confusión. Muy bien. Es cierto, ¿no? Estamos frente a la teoría quimiosintética. ¿Quién propuso la teoría quimiosintética? ¿Ah? Ahí tenemos a Oparin y a Haldam, ¿no? Oparin y Haldam. Ellos son los que proponen la teoría quimiosintética. Muy bien. Esta teoría quimiosintética, ¿no? Afirmada, dice que inicialmente la Tierra contaba con temperaturas notablemente altas y con el pasar del año se enfriaron, ¿no? Del tiempo se enfrió y comenzaron a originarse los océanos, que para ese entonces la atmósfera era completamente diferente como la que conocemos hoy en día. Prevalecía el vapor de agua, el amoníaco, el gas metano, el dióxido de carbono, el hidrógeno, ¿no? Y el carbono. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Este bioquímico ruso, Alexander Oparin, ¿con quién se juntó? ¿Con Miller o con Urey? Con Jan Margulis, falso. ¿Con quién se juntó? ¿Con Arrhenius? Nada, Arrhenius es la panspermia. ¿Con quién se juntó? ¿Con Miller? No. Miller y Urey hicieron otro experimento, ¿no? Otro experimento hicieron ellos. Entonces se juntó con Haldam. Ya, muy bien, podría ser. Y el biólogo inglés Haldam dice, entre el año 1924 y 1928 propusieron que en la Tierra primitiva existieron determinadas condiciones como la elevada temperatura, descargas eléctricas, erupciones volcánicas, radiaciones del Sol que afectaron las sustancias que existían. ¿En dónde? Preciosos. ¿Cómo va a ser la Tierra? Lito, 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 ¿qué es lito? Piedra, esfera de la piedra, de la Tierra. Utilizaron tierra en su experimento. Muy bien, Beatriz, ya se dio cuenta, Jimena, Fabiola, Andrea también, claro, lógico, pues precioso. Litósfera, piedra, suelo, tierra, nada que ver. Entonces, muy bien, Lu también tiene razón. Entonces, sustancias que existían, ¿dónde? En los mares primitivos, pues, mares primitivos. Mares primitivos. Muy bien. Haldam y los mares primitivos. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, se cree que la atmósfera primitiva tenía un carácter muy reductor a diferencia de la atmósfera actual. Entonces, para lo cual se plantea la presencia de los siguientes gases, excepto. Entonces, ¿qué gases había con una atmósfera primitiva? Muy bien, Andrea Preciosa, tiene razón, ¿no? En ese entonces había gas metano, hidrógeno, agua, sí había amoníaco, sí había, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero oxígeno todavía no. Resulta muy bien, Fabiola, Luciana, Jonathan. No había oxígeno, porque si hubiera habido oxígeno, ya se hubiera formado la capa de ozono, se hubiera formado ya los primeros seres vivos aeróbicos, ¿no es cierto, María? Jonathan tiene razón. Entonces, en ese entonces no había la presencia de oxígeno. Entonces, se cree que la atmósfera primitiva se componía principalmente de gas metano, amoníaco, dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua, con lo que tenía un carácter muy reductor
a diferencia de la atmósfera actual, que es totalmente oxigénica. O sea, presenta oxígeno. Oh, vamos con la siguiente pregunta. Lynn Margulis, esta científica, ¿no? Dice, una brillante bióloga norteamericana, publicó en el año de 1967 el origen endosimbiótico, ella nos propone la teoría endosimbiosis, de la célula eucariota, que postulaba que las mitocondrias eran originalmente las mitocondrias y los cloroplastos eran organelos celulares totalmente, ¿no es cierto, Luciana? Claro, totalmente, solas, independientes. Muy bien, Lu, Andrea, Juan, Fabiola también tiene razón. Eran seres vivos, bacterias independientes. La mitocondria, el cloroplasto, que se habían incorporado a qué? A otras células que vienen a ser las células procariotas. ¿Y quiénes son las células procariotas? Las bacterias, las bacterias. Muy bien, entonces, Lynn Margulis. Vamos con la siguiente pregunta. Dice la teoría endosimbionte. ¿Qué postulaba la teoría endosimbionte? Postulaba que hubo una asociación que facilitó, ¿no es cierto, Bierzi? Facilitó, dice, el movimiento gracias a la fusión. ¿Qué le facilitó para tener movimiento? ¿Ah? Una bacteria, ¿no? Muy bien, Andrea, Juan, tiene razón, Bierzi, ¿no? Claro, dice, facilitó el movimiento, el que se asocie esta teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, ¿no? Con una arquea o una bacteria, y esa arquea bacteria es la espiroqueta, la cual originó, ¿qué cosa? Una colita, un flagelo, permitiéndole ser más rápido que sus antecesores, por lo que era más eficaz en la búsqueda de alimento. Muy bien. Bien, ahora vamos con la historia del universo. ¿Hasta qué hora tenemos? Ya. La historia del universo. Bien, para ello tenemos la diversidad de teorías evolutivas. Dentro de las teorías evolutivas tenemos primeramente, ¿quién? A Jean-Baptiste de Monnet. Y cuando hemos hablado de la generación espontánea, ¿quién era? Jean-Baptiste Van Helmont. Este es Jean-Baptiste de Monnet, el caballero Lamarckino, ¿no? De Lamarck, la teoría Lamarckina, la teoría de Lamarck, por eso dice, ¿no? La teoría de Lamarck, Jean-Baptiste de Monnet, ¿no? Propone el desarrollo, pone el ejemplo de la jirafa, ¿no? Pone el ejemplo de la jirafa. En realidad dice, gracias a esta teoría de Lamarck, se forma otro ser vivo, ¿no? Con modificaciones, porque en realidad antes de ser jirafa ha tenido que ser un ciervo. Y este ciervo, mientras encontraba alimento, no tenía que forzarse nada y comenzó a desarrollarse, ¿no? Y formó prácticamente, ¿qué diríamos? Eh, no tenía el cuello normal con 7 vértebras cervicales, ¿no? Cuando había alimento suficiente, pero al escasear y solamente se encontraban en las copas de los árboles el alimento, porque son herbívoros, estos animales, muchos de ellos han tenido que morirse, pero los que sobrevivieron, esto que es también parecido a la propuesta de Charles Darwin, la selección natural, han tenido que evolucionar y desarrollar el cuello, ¿se dan cuenta? Y todos aquellos que desarrollaron el cuello alcanzaban alimento y sobrevivieron, pero formó otro ser vivo, ¿no? Como viene a ser la jirafa. Pero el ciervo no desaparece, el ciervo no desaparece, se dan cuenta, pero forma, gracias a esta teoría de Lamarck, otro ser vivo, ¿no? De ciervo a jirafa.
Bien, la teoría de la selección natural, lo de Charles Darwin. Esto sí es emocionante, los pinzones de Charles Darwin, los pajaritos, le digo, ¿no? ¿Qué observó él? Tres cosas importantes en estas aves, en estos pinzones de Charles Darwin. Observa su pico, observa sus garras y observa sus plumas. Tres aspectos importantes, pico, garras y plumas, ¿no? Entonces, hace una comparación, ¿no? De las aves que estaban en tierra firme y las aves que se encuentran en, ¿cómo se llama? En, hoy carambas, que se encuentran en una isla. Entonces dice, había, dice, en una temporada en tierra firme había escasez de agua, entonces las semillas dejaron de ser blandas y se endurecieron. Entonces, y como tenían el pico blando, hay muchos porque no podían comer estas semillas muy duras, ¿no? Entonces, algunos han tenido que morir y los que han sobrevivido han tenido que hacer modificaciones, adaptación, cambios fisiológicos, y esos cambios fisiológicos permitió que su ranfoteca o pico se endurezca. Entonces la semilla dura podían comerlo, ¿no? Entonces al tener el ranfoteca duro. ¿Ya? Y todos los que tenían blando murieron también, ¿no? Entonces, pero en la isla todavía tenían su pico blando, entonces, ¿por qué? Porque tenían semillas blandas, había bastante humedad, entonces, de esa manera él realiza la teoría de la selección natural. ¿Mm? La teoría sintética de la evolución. Esta teoría sintética se debe a las diferentes mutaciones a partir de una selección natural, lógicamente, pero mutaciones, ¿ya? Que se da por la supervivencia y también por el éxito reproductivo. Y entonces encontramos la supervivencia, la selección natural y el éxito reproductivo. Claro que en esta teoría sintética de la evolución podemos encontrar, ¿no? Cambios fisiológicos, ¿no? Luego tenemos la teoría neutralista de la evolución que propone Moto Kimura. Moto Kimura, ¿no? Propone esta teoría neutralista de la evolución. Dice que la mayoría de las mutaciones son neutras. ¿Mm? La mayoría de las mutaciones son neutras y su distribución es totalmente aleatoria, no dependiendo de la selección natural. Más bien, Moto Kimura dice que es al azar el que permite variar las poblaciones y un gen mutado, solamente un gen mutado, puede dispersarse sin tener ventajas. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a encontrar un mutante ventajoso y un mutante muy ventajoso. Aso. De los X-Men, ¿quién les gustaría? ¿Ah? ¿Les gustaría la hipnosis, por ejemplo, el dominio ya para hablar un idioma psíquico? Uf, ¿no? Las mutaciones están constantemente ocurriendo, ¿no? Entonces, para Moto Kimura son los caracteres neutros. Entonces, la mayoría de las mutaciones, dice, son neutras, ¿no? Son neutras y se van a distribuirse aleatoriamente. La teoría del equilibrio puntuado. Aquí tenemos a Niles Eldredge, también había otro. Niles Eldredge, la teoría del equilibrio puntuado. ¿Qué hay? Dice, hay cambios que son menores, mínimos o nada, ¿no? En periodos de éxtasis hay una rápida sucesión de cambios significativos y ya eso lleva a un fenómeno llamado especiación, ¿no? Un fenómeno especiación. Bueno, nos dice que en la historia de la Tierra hay grandes periodos prácticamente en donde las especies no cambian y otros periodos cortos en los que producen muchos cambios también. Entonces encontramos especies nuevas, ¿no? Dentro de la evolución. Hay algunos también que realizan saltos y estos saltos no son graduales.
a nivel de la especie. Entonces podemos encontrar el equilibrio puntuado y el gradualismo, por ejemplo, gradualmente se van modificándose y haciendo una especiación, ¿se dan cuenta? En cambio, en el equilibrio puntuado se manifiesta, pero va desarrollándose como que aparece, no aparece, o sea, en la formación del árbol genealógico, por ejemplo, ¿no? En cambio, el gradualismo no permite la modificación y se van separándose, haciéndose una especiación. Pero eso es en el tiempo, ¿no? En muchas generaciones. Prácticamente al azar, una de las variantes del gen que codifica para el color de las alas va modificándose y se va haciéndose una especiación, dependiendo de los alelos del gen, pues, ¿no? Haciéndose una especiación. Muy bien, ¿no? Um, la derivación genética es una fuerza evolutiva también que actúa junto con la selección natural, cambiando las características de las especies con el tiempo. Hay un cambio aleatorio, ¿no? Hay un cambio aleatorio en la frecuencia de los alelos de una generación a otra. Entonces hay caracteres que se modifican. Vamos con las teorías evolutivas, la teoría lamarquina, la teoría evolucionista, la teoría puntuada, neutra, ¿no? De Moto Kimura y el Eldridge, ¿no? Eldridge. Bien, dice, la pérdida de piezas dentales en los osos hormigueros, ¿no? En los osos hormigueros pudo deberse a que estos animales, dice, durante su vida no masticaban sus alimentos. ¿Qué le parece? Muy bien, Carlos. Sino que capturan con su lengua los insectos para poder alimentarse. Esto es un ejemplo que corresponde a la siguiente teoría, dice, ¿no? No puede ser la teoría de la selección natural, porque la selección natural es la propuesta de, como el ejemplo que pone de los pinzones, ¿no? ¿Cómo se llama? Charles Darwin, ¿no? Eh, también, ¿no? La propuesta de Lamarck, pero Lamarck va a formar un nuevo ser, ¿no? En cambio, Charles Darwin solamente hay, ¿qué se llama? Se selecciona quién va a sobrevivir, ¿no? Va a tener que hacer modificaciones, pero solamente los que hacen esa modificación sobreviven, pues, porque pueden alimentarse, y si no se pueden alimentar, se mueren. Entonces, no hay, no hay la formación de otro ser. Es bien parecido el camino que propone Jean-Baptiste de Monnet, del Caballero Lamarquino, con Charles Darwin, solo que Charles Darwin es muy específico, ¿no? En su selección natural. No hay la formación de otro ser vivo. Entonces, posiblemente, dice los osos hormigueros, al no masticar el alimento, al no utilizar este dedito, ¿no? Al no utilizar ese dedito, oh caramba, ese niño todo ya me lo ha resuelto. Entonces, al no utilizarlo, ¿qué va a pasar? Se va atrofiando cada vez más, ¿no es cierto? Y vamos a desarrollar otros caracteres. Entonces, al desarrollar otros caracteres, adquirimos otros caracteres, ¿no? Por eso es que este ejemplo es la teoría de los caracteres adquiridos. Los caracteres adquiridos. Entonces, el caso de los osos hormigueros es un ejemplo, dice, de la teoría de caracteres adquiridos, o también conocida como la ley del uso y desuso. La ley del uso y del desuso. ¿Quién nos dijo el uso y del desuso? ¡Ah! Jean-Baptiste de Monnet nos dijo la ley del uso y del desuso. Si yo lo uso, se desarrolla. No lo uso, se atrofia. Ah, carambas. Caracteres adquiridos. Pero es la propuesta de Jean-Baptiste de Monnet. Si lo uso, se desarrolla. No lo uso, se atrofia. ¿Cómo te dedito? No lo usamos, ¿ah? Por gusto está.
Dice, dicha teoría indica que los organismos se adaptan a nuevas condiciones mediante el desarrollo de hábitos que van a transformar algunos órganos de su cuerpo. Esos órganos se usan más para cumplir ciertas funciones y se atrofian si no se les utiliza de modo continuo. ¿Se dan cuenta? Caracteres adquiridos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, el siguiente personaje, ¿ya? Indicó que las modificaciones o transformaciones, ¿ya? Que sufre un órgano como consecuencia, como la jirafa, ¿no es cierto? Camila, Lu, Juan, Araceli tienen razón, ¿ya? Luciana, Catherine, María, Andrea, Anthony, Carlos también tiene razón, tienen razón, ¿no? El siguiente personaje, él, indicó que las modificaciones o transformaciones que sufre un órgano como consecuencia del uso y del desuso son heredadas a los descendientes. Ah, claro, ¿no? La jirafa sigue heredando a sus descendientes, ¿no? Y el ciervo también sigue heredando a sus descendientes. Y los órganos que no se emplean se atrofia y ya no se heredan. Así se van formándose especies nuevas, ¿ven? Mediante las transformaciones de las especies que les dieron origen. Esta teoría es de Jean-Baptiste de Monnet, ¿no? El caballero de Lamarck. Alfredo Wallace. Erasmus Darwin, ¿no era Charles? George, incluso Charles Darwin también, ¿no? Pero nos habla más de la selección natural, más bien Charles Darwin. Entonces, Jean-Baptiste de Monnet, si yo lo uso, se desarrolla, no lo uso, se atrofia, ¿no? Se atrofia. Jean-Baptiste de Monnet, más conocido por su título aristocrático como el Caballero de Lamarck, propuso la primera teoría científica sobre la evolución de los seres vivos. Sí, porque hay varios. Aparte de Jean-Baptiste Monnet, Charles Darwin, tenemos a Debris. Debris nos habla de las mutaciones. Muy bien. Vamos con la 13. Dice Jean-Baptiste de Monnet, Lamarck y Darwin. Ah, carambas, estos dos juntos, ¿ya? Fueron los primeros en proponer las teorías científicas que intentaron explicar la evolución en los seres vivos. Sus teorías compartían ciertas ideas, pero al mismo tiempo tenían ciertas diferencias. Claro, determinen qué ideas no coincidían y marque la alternativa correcta. A ver, ¿cuál no coincide dentro de las teorías de Lamarck y Charles Darwin? Dice sobre la extinción de las especies, ¿no? La selección natural va a conllevar a la extinción de especies si es que no modifican. ¿Ah? Eso es cierto. Las especies cambian durante el tiempo. Ah, no. No puede ser que las especies cambien durante el tiempo. Imposible. En este caso, ¿cuántos estamos? 2000 tantos. ¿Por qué no el mono se convierte en hombre? Es como que hiciera esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Ya? Falso. Entonces, intentaron explicar la evolución en los seres vivos, ¿cierto? 3, nos dice que la herencia de caracteres adquiridos. Lamarck y Charles Darwin, herencia de caracteres adquiridos. Ellos no me hablan de la herencia de caracteres adquiridos, ¿no es cierto? Ellos no mencionan a los caracteres adquiridos. Claro que no, pues, ¿no? Eh, pero podría hablar, no, modificaciones, no caracteres adquiridos, sino modificación. Pero no coinciden los dos, pues, tienen que tener las mismas ideas. No, entonces. 4, la creencia que todos tenemos un ancestro común, sí, sí hay esa creencia, que todos tenemos un ancestro común, ¿no?
Incluso ya hay pruebas moleculares en donde nos permite en el árbol genealógico conocer quién es mi ancestro común. ¿No? Hay un personaje que se ha hecho esta prueba y dice que su ancestro común de parte de su mamá, dice que es María Antonieta. ¿Qué le parece? Por ahí dice que está su ancestro común de parte de su mamá. Y de parte de su papá, bueno, casi todos somos, ¿no? Genghis Khan, ¿no? Este guerrero que estuvo no sé con cuántas mujeres y cuántos hijos tuvo dispersados en todo el mundo. Entonces, lo más probable es que deriva de Genghis Khan, pues, ¿no? Genghis Khan y de María Antonieta, de una aristócrata y de un guerrero. Interesante, ¿no? Entonces, la creencia que todos tenemos un ancestro común, eso sí. ¿No? Y la variabilidad dentro de las poblaciones. Tanto Charles Darwin como Jean-Baptiste de Monnet proponen la variabilidad que hay dentro de la población, pues, ¿no? Hay variabilidad. Eso es cierto. Muy bien, entonces la respuesta, ¿cuál sería, Carlos? Acabo de explicarles, preciosos. ¿Puede haber extinción de especies? Habló Lamarck y Darwin. Sí, en la modificación puede haber extinción de especies. Chicos, acabo de explicarles. Hola, ¿están allí? Estos bebés. Jimena, muy bien, pero ¿por qué la duda? ¿Por qué la duda si estoy diciendo que Charles Darwin y Lamarck nos proponen sobre la extinción de las especies? Si es que no modifican, mueren y desaparecen, se extingue la especie. ¿Por qué creen que hay muchas especies que se han extinguido al no haber selección natural y al no modificarse? Si no hay modificación y no hay selección natural, las especies se extinguen. ¿En qué ideas no coincidían? No coincidían, dice Andrea. Muy bien, ahora sí. ¿Ya? No coincidían, pues en la extinción de las especies, en la creencia que todos tenemos un ancestro común y la variabilidad dentro de las poblaciones. Esta era la palabra clave. No coincidían. Claro, sí, pues, tienes razón. Ahora sí, no coincidía. Vamos con la siguiente pregunta. Las mariposas monarcas. Las mariposas monarcas, pregunta número 14. Son insectos que vuelan desde Canadá hasta México y durante su recorrido muchos mueren por diferentes factores. Otros llegan hasta los bosques de Michoacán. Miss, Dime. Sí. Hola. disculpe que le interrumpa, una pregunta. Entonces, usted dijo que Lamarck, no coincidía en que que hay extinción de las especies, ¿verdad? Entonces, Charles Darwin sí. Claro, lógico, pues no coinciden con sus ideas, porque lógico, mientras uno no se dice sobre la extinción de las especies. Sí, mientras no modifiquen, se puede extinguirse la especie, desaparece. Y tenemos en la actualidad muchas especies que se han extinguido, han muerto y no han dejado descendencia. Es más, hay animales en cautiverio que no pueden reproducirse y se mueren y desaparece su especie. Hola. Ok, gracias. Ya. A las mariposas monarcas es la teoría de la selección natural. ¿Por qué? Porque han sobrevivido, dice, a sus mejores habilidades para poder enfrentar los factores que el medio les presenta, ¿no? Como la temperatura, el alimento, el viento, etcétera. Entonces, cuando hay condiciones
van a tener que hacer selección natural, ¿no? Como la propuesta pues, de Charles Darwin, que dice los que estaban en la isla, en un lugar húmedo, su pico, su ranfoteca todavía era blando, y los que estaban en tierra firme, su pico se endureció, ¿no es cierto, Lu, Andrea, Carlos? Wow. Vamos con esa y aquí nos quedamos. Durante sus viajes dice que Charles Darwin tuvo contacto con granjeros ingleses, ¿ah? Que en esa época ya contaban con varias decenas de gallinas, ganado vacuno, ¿no? ¿Qué más? Era evidente que la intensa labor de aquellos campesinos había formado nuevas razas de animales. Este es un claro ejemplo de qué. ¿Ah? Es un claro ejemplo de selección, Charles Darwin, ¿no? Ya, entonces estamos, dice, había formado nuevas razas de animales. Entonces tenemos, ya no es Miss, natural, no es natural, dime. Miss, disculpe, ya es hora, ya terminó su hora. Sí, gracias, gracias, gracias. Miss, en los La dos temas le selección. pongo el avance de la teoría origen de la vida, ¿verdad? Sí, sí, preciosa. Gracias. Ya, Miss, listo. Ya. Gracias, gracias. Salgo de acá entonces.